Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista para Comunidad Relatos. Hoy nos acompaña el autor Jorge Caneda, autor de Las Horas Muertas y Regreso a Costa do Medo. Es también deciros que es la primera vez que tenemos a un zombi casi alcanzando las letras de Comunidad Relatos. La verdad es que la cara de este zombi da miedo, al igual que las manos que aparecen en el primer libro, Las Horas Muertas. Voy a leer una introducción de estos dos libros que hoy Jorge Caneda nos viene a presentar. Vendría a ser: son dos novelas que están lejos de las batallas apocalípticas, épicas, con otros enfoque en el saturado mundo zombie. Algo diferente os podéis encontrar en estas dos novelas que hoy Jorge Caneda nos vendrá a presentar, y le voy a pedir que encienda la cámara para que empiece con una presentación Pinocho, donde nos dirá 4 aspectos de su vida, siempre y cuando uno de ellos sea mentira. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Cuéntame, 4 aspectos de tu vida, Bien. siempre y cuando uno de ellos sea mentira. Bueno, 4 aspectos, pues a ver, yo soy empresario en el sector de la asesoría y la consultoría. Tengo junto con otro socio un negocio dedicado a la asesoría de pymes. Y bueno, yo soy responsable de dirigir el área de la empresa que se dedica a aspectos económicos, financieros y sobre todo a temas de impuestos de las empresas, ¿no? Eso es un aspecto. Otro aspecto, pues puedo contar, bueno, que en mi tiempo libre pues lo dedico a escribir, que he publicado 3 libros hasta el momento. El primero es un relato de autoayuda que se titula Prólogo a tu vida, y los 2 siguientes son 2 libros de ficción de zombies. El primero de ellos está ambientado en el comienzo del apocalipsis, y el siguiente pues coge uno de los protagonistas de esa historia y se desarrolla pues unas décadas después. El tercer aspecto, pues bueno, por mi deformación profesional me encanta el mundo de las inversiones. Entonces, bueno, en los últimos 2 años me centré bastante en la inversión en criptomonedas. Entonces, actualmente opero en criptomonedas, tanto trading como holding. Y bueno, es un mundo que me encanta. Es un mundo arriesgado, pero que tiene mucho futuro, y hay muchas oportunidades en este tipo de inversiones, que son las más arriesgadas, pero bueno, hay muchísimas oportunidades. Y el último aspecto, pues bueno, decir que me gusta la música, que ahora no le puedo dedicar tanto tiempo a ello, pero que bueno, hace unos años tuve la oportunidad de trabajar con algunos artistas internacionales. Bueno, yo toco algunos instrumentos y compuse mis propias canciones, y tuve la oportunidad de producir algunos trabajos, bueno, de ayudar en la producción de algunos trabajos de algunos artistas, como te puedo decir, pues Chaka Khan, Larry Graham o Candy Dulce. Ya dije las 4, ¿no? Sí. Sí, pero ¿cuál de ellas es mentira? Vamos a dejarlo ahí para que nuestros usuarios Bueno, opinen, porque lo yo dejamos creo ahí. que lo has puesto muy, pero que muy difícil. Y oye, respecto al tema de la criptomoneda, yo he escuchado mucho hablar de ello, tengo amistades que invierten en esta moneda, y yo estoy entre la espada y la pared un poco, porque hay mucha información y mucha es mala, y otra es buena, pero siempre estás ahí diciendo, ¿es un negocio realmente estable? No sé, no has venido a explicarnos el tema de la criptomoneda, pero es curioso Bueno, que se llega a oír hablar de sí. este tema. Si te sirve de algo, no inviertas si no estás muy bien formado. Vale. Vamos a soltar este mensaje respecto a Ok. esta inversión con criptomonedas. Y ahora te voy a pedir, que es a lo que has venido, que nos hables de tu libro. ¿Cómo? En un punto que he titulado Querido Diario. Querido Diario, me tienes que poner una fecha y como si estuvieras escribiendo. Y nos cuentas cómo empezaste a escribir estos 2 libros y un tercero que me has comentado que tienes, y nos explicas un poquito la trayectoria, cómo se construyeron a través de este punto. Bueno, pues te cuento sobre los 3. El primero, que fue Prólogo a tu vida. Vamos a ver, la historia nace, ya que hablamos de un diario, pues nace en el año 2008, 2009. Yo dirigía por aquel entonces un foro en internet sobre la energía psicotrónica.
era un foro basado en un libro de Robert B. Stone que se publicó en los años 70, un libro que me había regalado un profesor de física y que me maravilló. Para el que no sepa del asunto, la energía psicotrónica fue puesta después muy de moda con los libros del secreto de Rhonda Byrne, y es lo que se hablaba mucho de la atracción, la energía de la atracción. Entonces era algo que ya se venía observando desde muchas décadas atrás, y uno de esos libros pues ya lo reflejaba. Entonces yo creé un foro en internet en esa época y lo mantuve durante unos años. Llegó un momento en mi vida que no podía mantenerlo porque había muchísimos usuarios escribiendo todos los días. Los moderadores que yo tenía asignados en diferentes puntos del mundo para tratar de mantener el orden, pues también no se vieron desbordados porque eran muchísimos mensajes diarios. Entonces decidí, pues bueno, tratar de recopilar en un libro todo lo que en ese foro se preguntaba, todas las inquietudes que tenía muchísima gente en diferentes puntos del mundo, porque al final se venían repitiendo unas 10, 20 cuestiones, eran comunes siempre. Entonces, ese fue el motivo por el que escribí mi primer libro, que lo escribí en el 2009 y 2010, y luego lo publiqué creo que en el 11. Bueno, este libro tuvo bastante éxito en esa comunidad y incluso fue publicado por una editorial que me captó y le gustó mucho el libro y la temática. Se publicó con una editorial y luego, bueno, volví a recuperar los derechos del libro y lo publiqué definitivamente en Amazon en 2013. Con el éxito relativo de este libro y que la gente me decía que se me daba bien escribir, pues decidí en el 2015, a principios del 15, si no recuerdo mal, pues escribir otro libro, pero ya de una temática que a mí pues me resultara más divertida, ¿no? Más entretenida, tratando también de captar pues, bueno, unos vectores que no fueran de la sección, del sector de no ficción, ¿no? Que fuera ya un relato de ficción, una novela. Y entonces me decanté, pues bueno, en aquel momento yo había empezado a ver la serie de Walking Dead, que me inspiró muchísimo, y decidí, pues nada, enfocarlo al tema de los zombies. Bueno, no miento, empecé a escribirlo en el 2015 y no había zombies, era una historia compleja con muchos personajes, se trataba mucho el aspecto de cambio climático, había asuntos políticos, había varias cosas en las que yo empecé a escribirlo sin un plan. Fui con, bueno, como dicen los escritores, solo con la brújula, y llegó un momento que me atasqué. Entonces, esto fue en el 2016 cuando decidí cambiar la temática y la ambienté en el asunto zombie. Entonces volví a empezar, aproveché el escenario, aproveché dos personajes y desarrollé la historia. Y fue una historia que me llevó muchísimo tiempo escribirla, muchísimo tiempo de revisión, porque bueno, yo era pues un principiante en esto. Tuve la suerte de dar con un gran amigo que es Rafael Pontes Velasco, que es un gran profesional de la literatura y es la persona que revisa mis textos y mis libros y me da todos los consejos posibles que se puedan dar en el mundo editorial. Y él me ayudó mucho a perfeccionarme en este libro y a ser mejor escritor, por eso nos llevó mucho tiempo corregirlo y bueno, fue una labor bastante tediosa y conseguí en el 2019 terminar toda la labor. Y en el 2020 publico Las Horas Muertas. Las Horas Muertas lo estructuré muy bien y lo programé para una fecha concreta, que para mí era una fecha especial, que era en el 11 de marzo, pero se dio la circunstancia que el 13 de marzo en España se decretó estado de alarma con un asunto bastante serio de una pandemia que estaba muy relacionada con la temática de mi libro. Entonces, el libro salió 2 días antes de eso y tenía pensado varias estrategias de marketing que tuve que paralizar porque además en mi trabajo profesional a lo que me dedico, pues
me absorbió muchísimo debido al tema del COVID y no pude dedicarle el tiempo suficiente. Pero el libro se fue leyendo lentamente y curiosamente un año después hubo como una explosión en las ventas. Y estamos hablando ya de marzo del 21, que fue el mes en el que hubo, pues no sé qué pasó, y tuve un pico de ventas tremendo. La gente empezó a opinar sobre el libro muy bien y eso me animó a escribir el siguiente, que es Regreso a Costa Olmedo, que es una precuela de ese libro, digamos que es el libro cero, y decidí regalárselo a los lectores de Las Horas Muertas. Muy El bien. libro está disponible en mi web, todavía se puede descargar gratuitamente. Hay que suscribirse a un boletín simplemente y puedes descargar el libro y leerlo gratis. Y en este tiempo, pues ahora actualmente sigo escribiendo y estoy escribiendo la segunda parte de Las Horas Muertas, que es el tercer libro de esta saga. Entonces, bueno, pues con esto estoy ya bastante avanzado, tengo el libro muy desarrollado y yo creo que este año lo voy a publicar. Muy bien. Gracias por ese dato, de que con el simple hecho de formar parte de un boletín que será en tu web, regalas un libro para aquellas personas y Sí, me ha parecido una idea muy buena lo de regalar la precuela, por así decirlo. sí. Jorge, agradecimientos ¿a quién? Como tu vida de escritor que eres. ¿Quién te ha apoyado en este proyecto para tirarlo adelante? Pues me ha apoyado mucho mi hermano Javier, que es el que me da muchas ideas y me anima siempre a crear en cualquier aspecto de mi vida. Es la persona que me dio la idea de dar el giro cuando estaba escribiendo Las Horas Muertas, de volver a empezar y ambientarlo en el mundo zombie. Y siempre me hace algún retoque y siempre me da alguna idea que potencia el proyecto final. Y luego también agradezco muchísimo a Rafael Pontes Velasco, que ya lo nombré antes, porque es un gran amigo, un amigo muy especial y me ayudó muchísimo. También ya desde el principio, ya con Prólogo a tu vida, ya fue un libro revisado por él, es un gran profesional de la literatura y son para mí las dos personas que más me ayudaron, Muy siempre. bien. Ujú. Pues vamos a pasar al punto de portada. Para esto yo voy a detener el vídeo, voy a apagar la cámara y me vas a explicar el porqué de estas ilustraciones tan macabras. Pero bueno, la temática lo requiere. Por lo tanto, explícame quién es tu ilustrador o ilustradora. Pues la ilustradora es Alexia Jorques, que es una persona que, bueno, que se dedica profesionalmente a esto. Y bueno, la idea de Las Horas Muertas, ella me hizo varias propuestas y la que más me gustó fue esta, la de las manos, y se ve al fondo como una persona que se está alejando. Se ven también como unas estacas en su trayecto, en su camino, ¿no? Eso está muy relacionado con el libro y fue de las propuestas que me hizo la que más me encajó. Bueno, luego ella se encargó de todo esa maquetación que tiene, ¿no? Y esos tonos y esos colores. Y el segundo libro también con la misma persona, con Alexia, y en este libro yo tenía la idea más clara de lo que quería que se plasmara en la portada, y es la imagen de una gasolinera y un zombie arrastrándose, ¿no? Porque esto es precisamente una de las escenas de esta precuela y refleja perfectamente, vamos, el contenido de lo que te puedes encontrar dentro. Es un libro más dinámico que Las Horas Muertas. Las Horas Muertas tiene un avance un poco más lento. La precuela es un libro, es un relato corto, son 60 páginas y es más frenético y más trepidante, y bueno, creo que en la portada se refleja también esa circunstancia. Muy bien. Oye, y yo te voy a preguntar una cosa sobre este mundo zombie que has creado. ¿Cómo empieza todo? Porque el mundo del cine, los libros, todos nos han dado varios inicios de un apocalipsis zombie. Pero en este caso, ¿cómo empieza? Si lo quieres compartir en esta entrevista para Comunidad Relatos, claro está.
Sí. Vamos a ver, estos dos libros se pueden leer de manera independiente, no tienes por qué leerlo en ningún orden. Las personas que lo quieran coger ahora, pues bueno, lo más lógico es que empiecen por Regreso a Costa do Medo. ¿Vale? Regreso a Costa do Medo es una historia que se desarrolla cuando estalla el apocalipsis, pues empiezan a ocurrir unas enfermedades en las personas, la gente se infecta y fallece. Y bueno, el protagonista de la historia se aleja de ese mundo, él vive en la capital, en Madrid, y se quiere alejar y regresar a la casa donde vivía con sus padres, en Galicia, entonces en la costa norte de Galicia. Entonces, bueno, lo que cuenta esta historia es el trayecto. Cuando entran en Galicia tienen que parar en una gasolinera para repostar. Él lleva a su hija con él, porque su madre ya está infectada, la lleva con él y cuando llegan a la gasolinera, pues bueno, se encuentra con que, bueno, no puede seguir avanzando. Hay unas limitaciones de consumo de combustible que no le permiten seguir avanzando y ahí, pues bueno, se dan unas circunstancias en las que él ve realmente lo que está pasando con esa pandemia y lo que puede llegar a ser el apocalipsis. Pero entonces es una Estoy- pandemia. Entonces empieza todo por una pandemia. Sí, Los sí, zombies se sí, convierten sí, a raíz de un virus. claro, bueno, los zombies, históricamente los zombies son los muertos vivientes, ¿no? O sea, Sí. una persona se muere y vuelve a la vida, pues bueno, con ese horror, ¿no? De volver con un cerebro a medio funcionar, con los órganos medio muertos bueno, así vuelve un zombie, ¿no? Así Sí, regresan. sí. En las pandemias, lo que se refleja después tanto en la literatura como en el cine, pues bueno, es que las personas se infectan de manera masiva, fallecen y vuelven a la vida por el motivo que sea. La vuelta a la vida puede ser por, no sé, pues hay películas que lo enfocan en unas radiaciones, otros pues el propio virus hace que vuelvas a la vida. Es como un misterio, ¿no?, que hay. Ujú. Entonces, pues el zombie, pues la persona regresa a la vida siendo un zombie que pulula por las por los escenarios y lo que tienen normalmente los zombies pues es hambre de matar a personas y de comerlos o de Y de chuparles la infectarlos. sangre Y de infectarlos a sí, su vez, ¿no? También, para que, como se ha visto hasta ahora en muchas claro. ocasiones. Vamos a pasar al punto de lectura al lector, si no me quieres añadir nada más en este punto de portada. Para ello voy a regresar Ujú. contigo y te voy a preguntar, ¿dónde te gustaría que nos encontráramos en este mismo momento como lectores? En este momento como lectores, pues en una biblioteca En una biblioteca. grande, sí, ¿Sabes lo que pasa? Que con, en la biblioteca tenemos un problema, que se tiene que estar en silencio. Entonces, pues nos vamos a una cafetería entonces, ¿a dónde? Perdona, que no te he escuchado bien. a una cafetería. Eso está mejor. Estamos en una cafetería, tú te estás leyendo tu libro como lector, tienes uno en las manos y otro al lado que te acompaña junto a lo que te estás tomando. Yo paso por allí y te pregunto, perdone, ¿qué me puede decir de este libro que usted está leyendo y el que le acompaña con su café? ¿Qué me dirías? ¿Qué me puedo encontrar en él para que yo tenga la necesidad de comprarlo? Bueno, pues en ese momento yo estoy leyendo pues, Las horas muertas. Perfecto. Entonces, claro, bueno, es un libro que, bueno, aunque la portada deja claro que es un libro sobre el género zombie, bueno, pues tengo que decirte que se aleja bastante de la típica batalla de supervivencia apocalíptica, ¿no? Porque la historia ya se desarrolla décadas después de que haya estallado el apocalipsis. Es una historia de aprendizaje, es una historia de resistencia, es una historia de valores humanos dentro de un mundo poco posapocalíptico marcado por el cambio climático. Y es un libro que se lee de manera muy cómoda porque bueno, el autor cuenta la historia con un lenguaje directo, sencillo, una manera natural y es muy agradable de leer. Ujú, muy bien. ¿Y dónde puedo adquirirlo? Pues se puede adquirir en Amazon, que es bueno,
la mayor biblioteca del mundo y desde cualquier parte del planeta lo puedes adquirir a través de la página de Amazon, sea .com, sea en México, sea en Australia, en España, en Italia, donde exista un Amazon, pues lo puedes adquirir tanto en formato físico como digital. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al punto de preguntas. Tengo 100 preguntas escritas. Tú me tendrás que decir 6 números y también decirte que esta propuesta se llama Géminis porque podrás conocer autores y autoras que forman parte de ella. Y es un juego de parejas. Si encontraras a alguno de estos autores o autoras, podrías conocerlos por duplicado, interesarte por ellos, pero si encontraras a una de nuestras protagonistas, que son 4, te llevarías un ejemplar de sus libros. ¿Vale? Géminis vendría a ser eso. ¿Vale? Luego también te añadiré alguna pregunta por ahí que me ha venido en mente, que me gustaría que me respondieras respecto a la temática que va tu libro. Y vamos a empezar con el primer número. Dime, un número del 1 al 100. En este caso, el primero. Pues el 21. El 21, 15, 16, 21. Dice, actualmente tienes proyectos en mente. Mira, ahora nos puedes hablar del nuevo proyecto que tienes. Te ha tocado. Pues sí, claro, estoy escribiendo pues, el tercer libro de la saga, que está ya muy avanzado, lo estoy acabando. Luego vendrá una fase de corrección y luego ya la maquetación y la publicación. Lo que tengo en mente en este 2022 es publicarlo y hacia finales de año escribir otro libro. ¿Con la misma temática o con otra diferente? No lo sé. Se me están ocurriendo ideas, pero de momento Ninguna prefiero no cuaja. decirles. Muy bien, Sí, ¿qué queda ahí entonces? Dime el siguiente número de esta sección de preguntas. pues el 77. 77. 77. Vale. ¿Ya? ¿Cuánto hace que no escribes una carta? Método clásico de hace 40 o 50 A años. mano, A a mano. mano. Sí. Uf, Uf. Esa respuesta ya. Eso es una pues respuesta. tranquilamente 25 años. Madre mía. ¿Y un email? Y un email esta tarde. Esta O tarde. sea, sí, 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 sí. Así es la vida, así es la evolución de la tecnología, sí. ¿Y escribir a mano? ¿Hace mucho que lo has hecho o no? Ya no digo una carta, ya digo algo concreto. La lista de la compra no vale. No, pues sí, hace mucho, sí. Lo que suelo escribir a mano son notas simples, números y de escribir un párrafo a mano, incluso cuando me pongo a escribir, como que notas que perdiste cierta habilidad, sí. No sabría decirte, pero sí que hace tiempo que no escribo a mano un par de párrafos, sí. Muy bien. Ujú. Dime el tercer número de esta sección de preguntas. Tenemos el 21 y El el 50. número, el 7. El 7. Gracias por no hacerme tan lejos. ¿Podrías nombrar a un escritor que no sea conocido y que se promocione en las redes sociales y recomiendas que lean sus libros? ¿Algún compi, algún amigo de letras que tengas? Pues Raúl Reyes, que Raúl estoy Reyes. precisamente leyendo su libro, y El Feriante, que es un thriller policíaco, y sí, lo recomiendo porque lo empecé a leer no hace mucho y me encanta la manera de escribir que tiene. O sea que es una lectura que te atrapa, es un libro además bastante extenso, pero tengo intriga en saber cómo me va a mantener enganchado durante tantas páginas, pero de momento lo está consiguiendo, sí. Y ¿De qué género trata este libro que es, nombras? es un thriller policíaco. Vale, muy bien. Ujú. Si conoces a este autor de esto, les puedes invitar a que también sea entrevistado, también lo conoceremos, a ver si tenemos la oportunidad de Vale, conocerlo. Yo te lo genial. lanzo ahí, ¿eh? En tus manos Sí, lo sí. dejo, yo la pelota te la acabo de tirar. Se lo digo, se lo digo. Dime otro número, el cuarto, en esta sección de preguntas. Pues el 41. 40. 40 y... Madre mía. Lo siento, pero es que me estoy quedando perplejo ante la pregunta que acabo de leer. ¿Qué pasó? Dice, has sobrevivido a un apocalipsis y deambulando por el mundo te encuentras un libro.
¿cuál sería? Esto yo he de decir que no está programado. Él ha dicho el 41 y esta es la pregunta 40. Sí, sí, no, no está programado, ¿no? Para nada. Y me encuentro un libro, ¿Sí? ¿Cuál sería? pues sería sería El pantano de las mariposas Uno de de las mariposas. Federico Assad. Pues Un a ver. libro que me encantó y creo que para un mundo de apocalipsis sería un placer volver a leerlo y, sí, y retomar esas sensaciones de... Es un libro que está ambientado en una época adolescente de unos niños y está, me encantó ese libro, está muy bien escrito. Muy bien. Estaría bien encontrarse con él, sí. Dime otro número, en este caso el quinto. Otro número, pues el 15. El 15. Dice, ¿qué consejo te darías si pudieras viajar al pasado y te hicieras una visita a ti mismo? ¿Qué consejo me daría a mí mismo? Pues la verdad es que no me arrepiento de nada, pero Una cosilla, va. que Confías no en me ti. diera miedo, que no me diera miedo a atreverme a hacer cosas y a crear cosas Muy bien. y a lanzarme en ese, pues bueno, en cualquier creación que se me hubiera ocurrido. Perfecto. Último número de esta sección de preguntas. El 37. 37, ¿me has dicho? Sí. 37, 36, 37. Vale. Vamos a ver, Jorge. Esto no es una pregunta, sino que vendría a ser un juego. Y te comento, se llama el juego de la guillotina. ¿Vale? Entonces te voy a pedir que me digas 3 herramientas fundamentales que necesita un escritor o escritora para poder escribir un libro, es decir, para llegar a convertirse en autor. ¿Cuáles crees que son las fundamentales? Herramientas como, por ejemplo, la originalidad, la gramática, ortografía, creatividad, imaginación. 3 herramientas fundamentales. Cuéntame. Bueno, pues la imaginación, Muy bien. eh, voy a decir una cosa, la tranquilidad. Vale. Es decir, a veces los escritores nos precipitamos en publicar algo cuando no está madurado suficientemente. A Muy veces bien. es necesario meter el libro en un cajón y dejarlo un tiempo e incluso Vale. empezar otras cosas y leerlo después con otra perspectiva. Muy bien. Estamos con tranquilidad e imaginación. Te falta una tercera. Y la tercera, pues bueno, la gramática es importante. La gramática. Muy bien. Pues ahora, como te he dicho, este juego se llama La Guillotina, pero le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a llamar Arrójalo al zombie. ¿Cuál de estas 3 herramientas le darías a un zombie para que se la comiera y solo quedarte con 2? Que creas tú que son más necesarias que esta tercera que le has arrojado al zombie. Cuéntame. Pues le tiraría la gramática. Tal cual. Venga. Sí, sí, se puede Cómetela. escribir, se podría escribir el libro igualmente igualmente no, pero bueno, se podría escribir un libro interesante Muy bien. sin esa herramienta. Muy bien. Imagínate, te quedarías con imaginación y tranquilidad. Sí. Muy bien. Pues mira, ahora ya hemos terminado esta sección de preguntas y yo te voy a hacer una pregunta que lanzó una autora que entrevisté antes de ayer para Comunidad Relatos. Esta autora se llama Isabel Vergara y es autora de un libro que se llama Una vida por ti y La dama del cuadro. Y preguntó, sin saber a quién iba a entrevistar yo, preguntó, ¿cómo le das publicidad a tu libro? ¿Le podrías contestar a Isabel Vergara? Sí. Eh, yo la publicidad, vamos a ver, yo es que no tengo mucho tiempo para dedicarme a participar en redes sociales, que es un buen punto para dar, un punto de partida para darle publicidad a los libros. Lo que yo hago desde que veo que Las Horas Muertas empezó a vender y
y que, bueno, ahora puedo decir que se está vendiendo muy bien desde hace más de un año ya. No, aún no hace un año, fue en marzo de este año cuando se empezó a vender. Lo que suelo hacer es invertir un poco de dinero en publicidad de pago. Entonces, eso, bueno, suena a que, bueno, que hay que gastar dinero, que los escritores cuando empezamos somos reacios a eso, ¿no? Sobre todo si podemos utilizar herramientas gratuitas, tratar de promocionarnos en redes sociales. Eso es una labor muy tediosa y muy lenta. Seguramente funciona, pero va a ser muy, muy, muy lento. Entonces, yo lo que le recomiendo es que, bueno, se forme un poquito en hacer alguna campaña de pago. Amazon y Facebook son muy interesantes para eso. Y empezaría por ahí. No hace falta invertir mucho, es poca cosa para empezar a tener resultados. Incluso pues, los resultados que se obtengan los puedes reinvertir sin complicarse mucho la vida. Hablo de cifras pequeñas, hablo de invertir pues, 1 euro al día en una campaña en Facebook y 1 euro al día en Amazon. Al final del mes son 60, pero seguramente obtienes un retorno superior. Entonces, una vez que obtienes ese retorno, se trata de ir reinvirtiéndolo y seguro que va a obtener visibilidad y a la larga buenos resultados en beneficios. Muy bien. Jorge, yo te tengo que hacer una pregunta que me ha entrado a mí y es, ¿te gustaría vivir un apocalipsis zombie que fuera real? ¿Serías capaz de sobrevivir a él? ¿O no lo No, crees? a ver, no me gustaría. ¿No te No me gustaría? gustaría. De hecho, yo trato en mis libros el asunto zombie, que son muertos que vuelven a la vida, los trato con mucho respeto. Sé que hay series que lo tratan de una manera, bueno, de comedia, algo cómico, Sí. que se hacen ciertas gracias con esto. Yo, bueno, en mis libros lo trato con mucho respeto, sobre todo, bueno, cuando se dio la circunstancia de la coincidencia de las fechas de mi libro con el coronavirus. No me hace mucha gracia, no me hizo mucha gracia en ese momento y, bueno, lo trato de verdad con cierta distancia. Entonces, no me gustaría que hubiera un apocalipsis y no sé si sobreviviría. Haría todo lo posible, Harías seguro. todo lo posible. Yo creo que con eso Haría todo lo ya posible. será por Sí. contestada esta pregunta que me ha entrado a mí porque tenía que hacértela. Jorge, llegados a este punto, me despido de ti dándote las gracias por haberte puesto en contacto con nosotros y haber sido entrevistado para Comunidad Relatos. Y yo te voy a pedir que te despidas como creas conveniente con tus 2 portadas al lado. Así que despídete como creas conveniente, Jorge. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Jordi. Ha sido un placer. Gracias por la oportunidad de darme a conocer a través de vuestra comunidad. Y bueno, decirle a las personas que nos están viendo, pues que si quieren contactar conmigo lo pueden hacer a través de mi página web. Ahí hay un boletín al que se pueden suscribir y leer gratis uno de mis libros. Y bueno, igual no me encuentran muy activo en las redes sociales, pero la mejor red social es ese boletín porque por ahí nos comunicaremos. Yo respondo siempre a todos los correos electrónicos. Y bueno, pues nada más, ha sido un placer. Invito a la gente a que lea mucho, a que compre libros y mucha salud para todo el mundo. Gracias.